Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente vamos a preparar unos riquísimos huesitos de chocolate. Para hacerlos vamos a necesitar avellanas tostadas, chocolate de fundir para postres, un poco de aceite de coco y obleas para los helados de corte. Empezamos por triturar las avellanas hasta conseguir una especie de mantequilla con ellas. Bueno, pues ya está, justo como lo queremos. Cogemos una de las obleas y le extendemos por encima la mantequilla que hemos hecho con las avellanas. Que quede bien extendida por todas partes y que no quede en un sitio con más cantidad que en otro. Así, una capita tampoco muy gruesa. Y ahora ponemos otra galleta. Y repetimos. Así. Ponemos otra más. Que llegue bien hasta los bordes de la galleta. Y ya ponemos la última galleta. Y vamos haciendo así con todas. Cuadramos bien. Y repetimos la misma operación. Ahora viene la parte que es un poco más complicadilla, que es cortar los huesitos. Vamos a sacar 3 de cada uno. A ver, más o menos aquí. Esto va un poco abajo. Así. Y así. Ahora ponemos el chocolate en un cazo con el aceite de coco a fundir al baño María. Controlad que el agua no hierva muy fuerte, que no nos salte agua dentro del recipiente porque si no estropeamos el chocolate. En el momento en que entre en contacto con el agua sí que se empezará a solidificar y se nos estropea. Así que si va muy fuerte lo bajamos, yo lo tengo ahora en un 6 para que vaya suavemente derritiendo pero sin saltar mucho.
¿Veis cómo ya se va fundiendo todo? La verdad es que esto no lleva mucho tiempo. Que a ver, también lo podéis hacer al microondas. Pero bueno, yo la verdad es que el microondas no lo uso mucho. Entonces, así es que lo veo y lo calculo mejor con mis propios ojos. Y no tengo que andar metiéndolo en el microondas, abriendo, cerrando, mirando a ver cuándo está, cuándo no. No sé. Así me resulta más sencillo. Pero cada cual. Listo. Como veis, he pasado el chocolate a otro recipiente que estaba frío porque ahora se trata de atemperarlo. Tiene que bajar la temperatura del chocolate. Porque si se lo ponemos caliente a los huesitos, que fue lo que hice la primera vez, los bordes de los huesitos, al enfriarse, se van rizando hacia afuera y esto se queda hecho un desastre. Entonces, ahora ya lo sé y sé que hay que atemperarlo, entonces bueno, tiene que bajar a una temperatura de unos aproximadamente 30 grados, una cosa así. Si tenéis un termómetro de estos, perfecto. Y si no, pues nada, es darle aquí un ratito, que baje la temperatura. Como veis, lo voy subiendo y dejando que caiga el chocolate. Que siga estando fundido, pero que vaya perdiendo temperatura. Sí, ya está, unos 30 grados más o menos de temperatura. Pasa un poquitín, bueno, le daré un par de meneos más y ya lo tenemos. Para quienes no tengáis un termómetro de estos, pues nada, lo estáis removiendo así durante unos 2 o 3 minutos. Yo creo que con eso ya se os enfríe lo suficiente como para poder utilizarlo. Y ahora simplemente nos queda bañar los huesitos con el chocolate. Los ponemos sobre una rejilla. Caiga bien el chocolate por todos lados. Pues ya los tenemos terminados, solamente quedaba bañarlos por debajo, que nada, es ponerle una película de chocolate, dejarlos también secar boca arriba. Y ya veis, este es el corte y queda súper riquísimo. Y este es el resultado. ¡Veganízate! Los huesitos son unas obleas rellenas con mantequilla de avellana y cubiertas con chocolate. Aquí en España se les conoce así, con ese nombre, huesitos. Yo no sé si en otros países este tipo de elaboración se llama con otro nombre. Si es así, estaría encantada de saber cómo se llaman en vuestro país. Me lo podéis dejar abajo en los comentarios del vídeo. Como veis, es una receta súper fácil de hacer y solamente le encuentro un defecto. Y es que una vez que los pruebas no puedes parar. Te comes 1, 2, 3, 4, 5, es que no puedes parar. Los ingredientes, como siempre, los vais a encontrar abajo en la descripción del vídeo y también los enlaces a todas mis redes sociales, que me encantaría que me dejáis también comentarios, pues tanto en Instagram como en Twitter, Facebook. Dadle al dedito hacia arriba si os ha gustado la receta, que os va a encantar. Suscribiros si no lo habéis hecho, que ya estáis tardando. Dadle a la campanita para que os avise de cada vídeo que subo, compartirlo con todo el mundo. Muchísimas gracias por visitarme otro día más y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!